Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro de la casuística de los incidentes de viajes en el tiempo o de deslizamientos temporales que estamos estudiando últimamente en este mismo canal, resulta que encontramos a personas que consiguen traerse ciertos elementos de sus experiencias, aunque a veces cueste pensar que eso pueda pasar, e incluso encontramos sucesos en donde los protagonistas llegan a ingerir lo que sería, pues, alimentos dentro de sus experiencias. Por supuesto, teniendo en cuenta esto, pues la pregunta está clara. ¿Qué tipo de consecuencias podría llegar a producir algo así? Bueno, pues esto mismo es lo que vamos a ver en este videoprograma que os traigo hoy al respecto de un caso proporcionado por la base de datos del investigador Stephen Wagner, un experto en este tema, sobre lo que le ocurrió a un hombre de la localidad de Stoke-on-Trent, en la región de Midlands, al oeste de Inglaterra. Este hombre se llama John y el suceso le ocurrió cuando es un niño de 6 años, cuando John tiene 6 años, y cuando estaba además en compañía de un amigo suyo, también de la misma edad, con el que se desplazaba hacia la escuela todos los días. Bien, pues un día de la década de los años 70, pues ambos niños se paran en el camino yendo hacia su escuela para observar cómo se construye lo que parecen ser nuevas casas en el barrio. Pues lo que sería, pues imaginaros, dos chavalines en un caminillo, pues muy pequeño, ¿no? Desde la casa hasta la escuela. Bueno, pues se quedan ahí observando cómo se están construyendo pues nuevos chalets de lo que sería pues ese barrio británico. Están ahí mirando y resulta que cuando se van aproximando a una valla, pues de repente aparece una señora mayor que parece salir de una casa cercana ofreciéndoles limonada. Los niños acceden y se toman un vasito de la limonada con la amable señora en su porche. Esto ocurre durante solo unos minutos, tras los cuales pues se despiden amistosamente de la señora porque claro, la señora se queda allí y los niños se tienen que ir a la escuela porque si no llegaban tarde. Habían salido de casa a la 1:30 y las clases empezaban a las 2 de la tarde. Bien, pues resulta que cuando llegan al colegio, las clases están cerradas. Son las 4:30 de la tarde. ¿Qué ha pasado? Sorprendidos por lo que acaba de ocurrirles con el tiempo y con los padres preocupadísimos, por supuesto, porque no habrían tardado más de 20 minutos en hacer el camino y desde la escuela habían avisado a lo que serían las casas de los padres, pues resulta que pues los chavales se quedan ya pues con los profesores pues se quedan con los críos, llaman a los padres y los padres los recogen. Muy bien. A la mañana siguiente, pues los niños tienen que volver a hacer el camino y bueno, pues es un camino tan pequeñito que no pasa nada. En principio, pues los padres vuelven a acceder a dejarles solos para que hagan lo que viene siendo pues todo ese recorrido. Pero resulta que cuando vuelven a pasar por el mismo sitio, por el mismo lugar, John y su amigo se encuentran no solo con que no se está construyendo ninguna casa en ese camino, en ese barrio, sino que tampoco hay ningún rastro de la casa de la señora mayor que les había ofrecido la limonada
el día anterior. El terreno estaba completamente vacío. Sabían exactamente dónde había ocurrido ambas cosas, quedarse ahí donde la vallita y estar con la señora mayor, pero allí no existía ninguna de las dos construcciones. No había porche, no había nada de nada. Y entonces los críos pues se van al colegio y entonces les cuentan lo que les ha pasado a los profesores y los profesores pues dicen que allí nunca había habido nada. La única explicación que tenía el testigo al ir a comentarle el tema a Stephen Wagner era que de alguna manera había vivido algún tipo de experiencia espaciotemporal en la que durante 20 minutos de su vida habrían transitado por un tiempo pasado en donde estaban efectivamente construyendo o reconstruyendo parte del barrio y en la que 20 minutos para ellos les estaban equivaliendo ni más ni menos que 3 horas. La hipótesis que podemos barajar al respecto es que es un caso arquetípico en donde los testigos se encuentran en un tiempo pasado o futuro. Por las descripciones, pues todo indica al tema del pasado, básicamente por el tema de la limonada, en donde una ola temporal, vamos a llamarlo así, rompe justo de camino a su casa. A ellos les toca justo en su área de influencia, cuando van andando, llegando a degustar con una señora de principios de siglo una limonada de reciente confección. Una anomalía que podría tener más de 50 años y aquella señora encontrándose quizá en el año 1910 con unos críos que eran de 1960. Resulta interesante considerar cómo en muchos de los casos reportados de este tipo, el tiempo parece discurrir de forma diferente en uno y en otro contexto. Y os cuento lo que acabo de decir. Así, en esta situación, lo que a los niños les pareció que fueron 20 minutos, en ese otro lugar, en su propia realidad, habían pasado varias horas. Es decir, la señora es posible que estuviese con ellos 3 horas. En estas experiencias lo cierto es que los objetos, además, es que no parecen degradarse. Es decir, al contrario, esos materiales consiguen aguantar perfectamente el paso de un tiempo a otro. En este caso, pues desde luego es un alivio, ya que es mejor no imaginarse cómo podría sentarnos una limonada de 1910, de hace tanto tiempo, ¿no? Sobre todo, pues por el posible ardor de estómago que podría llegar a producirnos, ¿no? Sería una más que curiosa digestión para muchos de nosotros, ¿no? Y desde luego no sería una de las mejores cosas que podríamos hacer en nuestra vida. Lo más interesante de todo esto es ese desfase temporal que tienen los críos. Para ellos, lo que tendría que haber sido 20 minutos fueron 3 horas. Y por supuesto, pues todo con testigos de lo que serían pues los profesores que les estaban esperando y los padres con una preocupación total y absoluta, que además raramente incluso luego deciden dejar que vuelvan a hacerlo. Aquí tenemos este caso de John en esta base de datos de Stephen Wagner, que desde luego es absolutamente asombroso con respecto a este caso, sobre todo por el tema de la degradación de materiales que no se produce. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que es muy sencillito, pero que he hecho con todo mi corazón y que, bueno, pues es un dato más, pues lo que sería un detalle más para intentar entender qué es lo que ocurre con respecto al tema de los viajes en el tiempo y de los deslizamientos en el tiempo que muchísimas personas en el mundo afirman tener. Os invito a suscribiros a mi canal, os invito a compartirlo en vuestras redes sociales, este programa,
Y por supuesto, pues os invito al próximo programa en donde aquí estaré. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.